país. En la demografía de Panamá, para el noviembre de 2016, Panamá cuenta con una población censada de 4.058.372 habitantes. Esto la convierte en uno de los países menos poblados del continente americano. Entre el 1950 y 2016, la población pasó de 839.000 habitantes a casi 4,1 millones de habitantes. Más del 75% de los panameños habitan en áreas urbanas y la mitad esta habita en la ciudad de Panamá. Parte de la evolución del país se debe a las migraciones y extranjeros que hay en el territorio nacional. Si hablamos de su etapa de evolución, la población de Panamá es de 2.839.177 habitantes, de los cuales el 32% está por debajo de la barrera de los 15 años, lo que denota es un descenso de este segmento de la población en comparación a 1990, que constituía el 35%. El 62% de la población panameña tiene 15 y 64 años, y su población mayor de 60 años ha incrementado a 6%. Esto demuestra que Panamá es un país que está envejeciendo demográficamente. La esperanza de vida al nacer estimada para el año 2000 es de 77 años para las mujeres y de 73 años para los hombres. En el modelo de transición demográfica, Panamá se ubica en una tercera etapa, es decir, baja tasa de mortalidad y moderada tasa de natalidad. Su población se distribuye según sus zonas geográficas, un 37,8 rural y 62,2 urbana. La tasa de crecimiento poblacional anual entre 1995 y 2000 fue de 16,4, con una tasa de natalidad para ese mismo periodo de 22,5. Las mujeres constituyen el 49,5% total de la población, con un índice de feminidad de 98,2. Bien, y si hablamos del panorama actual del país, de la población, Panamá acabó en 2018 con una población de 4.159.000 habitantes, lo que se supone un incremento de 61.000 habitantes. Si hablamos de números exactos, 35.787 mujeres y 34.315 hombres, respecto al año 2017, en que la población fue de 4.098.000 individuos. Un 4,65% de la población de Panamá son inmigrantes, según los últimos datos de inmigración de la ONU. Panamá es el país número 88 del mundo con porcentaje de inmigración. En 2018 la población masculina ha sido mayoría, con 2.092.389 hombres, lo que supone el 50,9% del total, frente a 2.084.484 de mujeres, que son el 49,41%. Panamá tiene una densidad de población moderada, de 55 habitantes por kilómetro cuadrado. Buenas noches, profesora Aleda Garibaldi. Voy a hablar sobre la movilidad espacial de la población. La movilidad espacial de la población es un fenómeno complejo que involucra la movilidad habitual, también la movilidad residencial y las migraciones. Esto también podemos decir que estos fenómenos de desplazamiento pueden ser político, social, cultural y económico de una población territorial. Como el segundo punto, vamos a hablar sobre la movilidad interna. Cuando hablamos de la movilidad interna, nos estamos refiriendo al componente de un proceso de la población, de la comunidad, porque son internas, que se traslada de un lugar a otro, y puede haber distintas poblaciones internas que pueden ser de 3 a 6 meses, y también pueden ser de un desplazamiento largo. En el siguiente punto vamos a hablar sobre la movilidad internacional.
Cuando estamos hablando de la movilidad internacional, nos estamos refiriendo a mayor o menor grupo de personas que tienen la libertad de poder estar en ese país, pero van a estar con restricción porque no son personas que viven en ese país y tienen que tener documentos para poder estar ahí porque no tienen estabilidad. Muchas gracias. La distribución de la población es una relación entre los habitantes de un lugar en su entorno. Es una fuente de documentos como los censos de población o otros registros municipales como patrones parroquiales. Su análisis se apoya en otra ciencia. La demografía es parte de la estadística apoyada en el estudio de la población. La distribución de la población en la superficie terrestre. Es muy desigual. Unos puntos a otros de nuestro planeta. Para conocer la diferencia que tenemos en la dificultación, que tenemos que conocer dos puntos: la población absoluta y la diversidad de la población. En la población absoluta es el número total de habitantes que viven en el lugar determinado. En la densidad de la población, unos señalan la relación entre los números de habitantes y el espacio en que se vive. Se vive y por lo tanto son recursos que determinan esa sociedad para sobrevivir. Buenos días, profesora Leda Garibaldi y todos compañeros todos. Hoy les voy a dar una pequeña charla sobre lo que es la densidad de nuestra población. Mi nombre es Adela Araújo y de mi identificación 3 y 746. Espero que sea de su agrado. Bueno, vamos a hablar de la densidad de nuestro país en la densidad de la población de nuestro país, ¿no? Entonces, pero antes de enfocarnos en nuestro país, tenemos que saber cuál es el concepto, qué es lo que es la densidad de población. Y la densidad de población se refiere al número de promedio de habitantes que habitan en un país o una región. Puede ser urbana o rural. Entonces, ya sabiendo el concepto de densidad de la población, vamos a enfocarnos en nuestro país. La densidad de población en Panamá. Panamá tiene una población en torno a 4 millones de habitantes. Y de densidad de 38 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, siendo así, la población de Panamá está muy mal distribuida porque se concentra en lo que es en el sector de ciudades, en el centro de eso, lo que es la capital, la provincia de Colón y muy parte de la población más del interior del país no son muy habitadas, están muy mal distribuidas. Y eso se debe a lo que fue en la migración en la construcción del canal de Panamá, la migración que hubo del interior del país hacia la ciudad, porque todo estaba alrededor, porque era la zona más próspera, y aún sigue siendo porque estaba la ciudad capital. Recuerden que Colón y Panamá son las provincias más lo que puede decir, desarrolladas en lo que es el sector terciario y todo lo demás, y economía y todo lo demás, y también se encuentra en el canal de Panamá. Entonces,
Nuestro canal dio a eso, a que se concentraran más densidad de población en lo que es el centro de la ciudad. Más adelante les voy a mostrar lo que es cómo está distribuida la característica de su raza, de la población y todo lo demás. Vamos a eso. Ok, las características de la población panameña. La población panameña, como sabemos, es un cruce de razas, como ustedes bien lo han escuchado. Entonces, sabiendo esto, ya el 56% de la población de Panamá se concentra en lo que son las ciudades más importantes. Se concentran alrededor de lo que es el canal y todo lo demás, porque es el área más próspera en el sector económico, en el sector terciario, ¿entiendes? Lo que es de ciudad y todo lo demás. Entonces, sabiendo eso, la población de Panamá, el 45% es de mestizos, el 25% es de negros, el 20% es de blancos y el 5% es de gente indígenas y asiáticos. Entonces, según la caracterización, entonces, eso es lo que creen según su raza en el pueblo panameño. Entonces, las ciudades, como ya les decía, el 56% del país, de los habitantes del país se concentra en lo que es en la ciudad. Es decir, si podemos decir que la ciudad capital es una de las provincias más habitadas, porque como recordemos en la charla anterior, sabemos que Panamá cuenta con 10 provincias y la capital es la provincia de Panamá. Entonces, y eso ya le expliqué que fue a medida de la construcción del canal de Panamá y todo lo demás. Entonces, las principales ciudades, la ciudad más habitada, ya como le dije, es la provincia de Panamá, que cuenta con 415.764 habitantes y Colón, nuestra provincia, está de la quinta ciudad más habitada. Tenemos a San Miguelito, que se ubica también en Panamá, en la región más habitada del país. Tocumen, la provincia de David, ojo a esto, es el interior del país. Entonces, David queda en Chiriquí, como sabemos. Entonces, pero se concentra en lo que es la ciudad. Es decir, en el interior del país, obviamente, por su desarrollo, los habitantes se concentran en lo que es la cabecera. Entonces, esto lleva a que haya una mayor densidad en el país. Entonces, está lo que es la cabecera de Santiago, Chitré, David, que son las cabeceras más habitadas. Y la ciudad capital, nuestra provincia está de Colón, está de quinta, la ciudad más habitada, y Panamá, que es la primera, que son con 415.764 habitantes. Muchas gracias. Buenos días, profesora Leida, compañeros todos. En esta tarde me toca hablar acerca de los factores que influyen en la población, su estructura y los índices y las tasas. Podemos mencionar entre los factores que influyen en el crecimiento de la población. Podemos mencionar que existen la urbanización, los bajos índices de muerte, tenemos la disponibilidad de buenos recursos y fuertes inmigraciones. Esos factores ayudan en el crecimiento de la población, porque al tener bajos índices de muerte, la población se mantiene. Al crear nuevas urbanizaciones, la población se va concentrando mucho más. Al tener disponibilidad de recursos, hace tener una mejor calidad de vida. Entre las estructuras podemos mencionar las estructuras étnicas. Y la estructura de la población la podemos mencionar por edad, por sexo, por actividad laboral y niveles de estudio. Entre las edades podemos mencionar jóvenes de entre 10 a 14 años. Por sexo tenemos adultos
por sexo, tenemos que hay más nacimiento de niños que de niñas. Por adultos podemos mencionar entre 15 y 65, entre viejos 65 y más. Entre las índices y tasas podemos mencionar entre lo actual en masculino tenemos un 50.4%. Femenino podemos actualmente hay un 49.6%. En el crecimiento de la población, el crecimiento poblacional actual tenemos un 51.867 y el crecimiento de la población hoy actual tenemos 133. Gracias, muchas gracias, profesor.